Story. Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales. Historias inspiradoras que nos motivan a vivir de forma positiva. Y que también son relatos que merecen ser reflexionados y meditados profundamente. Nunca juzgues a una persona por cómo se cierra al mundo. En un árido pueblo de España, a una mujer la llamaban bruja por su pozo rebosante en plena sequía. Pero la verdad tras esos cubos de agua te hará llorar por la bondad silenciosa del ser humano. El calor de Extremadura no se parece a ningún otro en la península ibérica. No es solo calor, es un castigo. El sol, suspendido en un cielo de un azul implacable como un ojo llameante, achicharraba sin cesar los olivares plateados, convirtiendo la tierra en un mosaico de cerámica rota, surcada de grietas como la palma de un mendigo anciano. En medio de este paisaje desolador, durante el verano más seco en la historia de España, el viejo cortijo de piedra de la señora Isabel se erguía como un oasis solitario, silencioso y desafiante. El cortijo estaba aislado en una loma baja, rodeado por muros de piedra vieja teñidos de musgo reseco. Era allí donde Isabel, una viuda con el pelo cano siempre recogido en un moño en la nuca y unos ojos del color de la ceniza, había vivido en soledad durante más de una década. Rara vez se la veía en la plaza del pueblo. Nunca participaba en las charlas después de misa en la iglesia y jamás pedía ayuda a nadie. Su silencio, con el tiempo, se había convertido en un arma invisible que erigía una barrera entre ella y el resto de la comunidad. Pero esa barrera solo se volvió realmente dolorosa cuando el río Guadiana empezó a mostrar su lecho seco y los pozos del pueblo comenzaron a devolver el eco de los cubos golpeando la piedra seca. Mientras todo el pueblo tenía que hacer cola desde el amanecer para esperar las cubas de agua traídas desde la lejana ciudad, tras los muros de piedra de Isabel, la vida persistía de una manera misteriosa. Se podía oír el susurro del agua que provenía de su antiguo pozo, en lo profundo de su patio, y cada mañana, su burro ciego, Domingo, aún masticaba tranquilamente matas de hierba de un verde intenso. Una visión inconcebible en una tierra donde hasta los cactus se estaban marchitando. Fue ese solitario verdor el que encendió el odio. La gente puede soportar la miseria, pero no puede soportar ver a otro nadar en la abundancia mientras ellos mueren de sed. La envidia empezó a zumbar como las cigarras en los matorrales, y pronto estalló en una tormenta de prejuicios. La gente comenzó a susurrar que Isabel era una adoradora de la oscuridad, que había realizado extraños sacrificios para desviar las aguas subterráneas de toda la comarca para su propio beneficio. Esos susurros no necesitaban pruebas, solo una chispa, y Ramón era quien sostenía la antorcha. Ramón era un hombre de piel curtida por el sol y un alma asfixiada por la ambición. Poseía la tierra colindante al cortijo de Isabel, donde sus olivos perdían las hojas y morían lentamente. Cada noche, se apostaba junto a la linde, escuchando el sonido del agua llenando cubos al otro lado del muro de piedra. Y cada sonido era como una cuchillada en su codicia. Ramón no creía en la magia negra, pero conocía el poder de los rumores. Empezó a frecuentar más a menudo la única taberna del pueblo, donde el olor a jerez barato se mezclaba con el calor sofocante. No hablaba directamente, pero siempre sabía cómo sembrar preguntas en el aire. Pero, ¿os habéis fijado?, decía Ramón, golpeando su vaso de vino contra la mesa de madera. ¿Por qué nuestros pozos están secos incluso después de cavar 10 metros más? Mientras que ese pozo viejo y destartalado suyo está a rebosar. ¿No será que ha usado alguna brujería para desviar el acuífero? ¿O tal vez ha firmado un pacto con el diablo con la sangre de animales inocentes?
Las preguntas de Ramón cayeron en el corazón de los aldeanos como agua en aceite hirviendo. Eran campesinos sencillos pero fácilmente influenciables por el miedo a la supervivencia. La sed nublaba la razón, y la figura silenciosa de Isabel, paseando a su burro Domingo por el jardín al atardecer, se convirtió en un símbolo de provocación. Empezaron a mirarla con ojos cargados de odio cada vez que salía por su puerta. A los niños, sus madres les prohibieron pasar cerca del cortijo de piedra, por miedo a que la vieja bruja les robara la risa para mantener el agua de su pozo. La barrera del odio ya no eran los muros de piedra, sino un abismo invisible pero infranqueable. El silencio de Isabel, que antes solo se consideraba excéntrico, ahora era visto como el más absoluto desprecio por el sufrimiento de sus semejantes. Cada vez que ella aparecía, el aire a su alrededor parecía volverse denso. No había saludos, ni sonrisas, solo susurros y miradas crueles que la seguían por la espalda. Isabel lo sabía todo, sentía el frío del odio incluso en medio de un calor de 40 grados, pero aún así eligió enfrentarlo con una serenidad aterradora. No explicaba, no se defendía, y eso solo enloquecía más a Ramón y a los aldeanos. El odio había transformado un pueblo pacífico en una manada de bestias al acecho de una presa vulnerable. Y Ramón, con la astucia de un depredador, comenzó a planear cómo romper esa barrera de piedra, no para buscar ayuda, sino para apoderarse de lo que él creía que Isabel le estaba robando al mundo. La sequía de la naturaleza podría pasar con la llegada de las lluvias, pero la sequía de compasión en los corazones de la gente de Extremadura apenas comenzaba a arder con toda su furia. Bajo la luz plateada de la luna, el cortijo de Isabel permanecía allí, firme y silencioso, como el último bastión de una verdad que nadie quería creer, enfrentándose a una ola de indignación que crecía desde las casas de adobe oscuro en el valle. La línea había sido trazada, y una vez que la sangre o el agua se derramaran sobre esta tierra, nunca más podrían ser recogidas. Si el odio de los aldeanos fue un incendio espontáneo avivado por la sed y el miedo, el plan de Ramón era una corriente subterránea, fría y calculada bajo una apariencia de fervor. Ramón no era un impulsivo. Entendía que para doblegar a una mujer de hierro como Isabel, la violencia o los insultos en su puerta nunca funcionarían. Para derribar una fortaleza de piedra, no se atacan los muros, sino que se busca infiltrarse hasta sus cimientos. Y el único cimiento que quedaba en la vida solitaria de Isabel era Domingo, el viejo burro ciego, el único ser al que ella permitía tocar su alma. Ramón comenzó el primer paso de su plan con un cambio de imagen espectacular. Se despojó de la expresión hosca y amenazante que solía lucir en la taberna y la reemplazó con la sonrisa amable y paciente de un vecino comprensivo. Sabía que Isabel a menudo se esforzaba por limpiar las aceitunas caídas o las ramas secas del jardín, ahora que sus manos temblaban por la edad. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba las torres de piedra del pueblo, Ramón apareció ante la puerta del cortijo con un fardo de leno más fresco que había tenido que comprar en otra comarca y un juego de herramientas en la mano. No llamó a la puerta con insistencia, se quedó allí, paciente como un zorro esperando a su presa. Cuando Isabel salió con su habitual cautela, Ramón, sin esperar a que lo echara, se apresuró a inclinar la cabeza, con una voz grave y llena de remordimiento. Habló de su arrepentimiento por haberse excedido en sus palabras en la taberna, de cómo había visto a Domingo más delgado por la falta de hierba fresca, y de que solo quería enmendar su error ayudándola a reparar el establo del burro que estaba en mal estado. La astucia de Ramón residía en que no la atacaba a ella, sino al amor que ella sentía por el animal.
Sabía perfectamente que para Isabel, Domingo no era solo un burro, era una reliquia viviente. El último vínculo con su difunto esposo y los días felices ya lejanos. Isabel lo miró con sus ojos de ceniza, una mirada penetrante que podría hacer temblar a los más cobardes. Pero Ramón estaba bien preparado psicológicamente. Dejó que ella lo observara, fingiendo concentrarse en acariciar el hocico canoso de Domingo. El silencio se prolongó, pareciendo una eternidad, hasta que ella asintió levemente y retrocedió un paso, permitiéndole cruzar la barrera de piedra. Fue la primera victoria del codicioso, una pequeña pero fatal grieta en el sólido muro. Desde ese día, el cortijo de piedra, antes cerrado a cal y canto, comenzó a ver la figura de un hombre más joven entrar y salir con frecuencia. Ramón se infiltró en la vida de Isabel de manera sutil. No solo reparó el establo, comenzó a remover la tierra alrededor de los viejos olivos y la ayudaba a cargar los pesados cubos de agua, desde la boca del antiguo pozo. Mientras trabajaba, no dejaba de hablarle de un futuro más brillante. Empezó a sembrar ideas venenosas envueltas en un dulce almíbar. Mi querida Isabel, decía mientras se secaba el sudor de la frente tras una jornada de falso trabajo. Usted ya ha trabajado demasiado toda su vida en esta tierra baldía. Mire sus manos, doloridas por la artritis, y Domingo ya es demasiado viejo para soportar este calor terrible. Al otro lado de la colina, hay una residencia de lujo con jardines llenos de sombra, donde la cuidarán como a una reina y Domingo tendrá un prado verde solo para él. Solo tiene que firmar unos papeles, esta tierra pasará a un consorcio benévolo que la convertirá en un paraíso. Y usted tendrá dinero suficiente para vivir el resto de su vida entre algodones. Cada palabra de Ramón apuntaba directamente a la fragilidad de la vejez. Enfatizaba deliberadamente su soledad, el hecho de que si se caía aquí, nadie se enteraría excepto el burro ciego. Quería crear una sensación de inseguridad constante, hacerle creer que quedarse aquí era una carga demasiado pesada. Su objetivo final no era solo el agua del pozo, sino toda la extensión de tierra fértil que se escondía bajo la piedra seca, para poder expandir su olivar y convertirse en el hombre más poderoso de la comarca. Sin embargo, el plan de Ramón se topó con un obstáculo que nunca había previsto, el instinto de un animal. El burro ciego, Domingo, aunque sus ojos ya no veían la luz, tenía todos sus otros sentidos agudizados de una manera extraña. Cada vez que Ramón se acercaba para acariciarlo con falsa ternura, Domingo temblaba ligeramente bajo su piel. Olía la codicia mezclada con el sudor de aquel hombre. Oía el latido acelerado de alguien que ocultaba oscuras intenciones. En varias ocasiones, mientras Ramón intentaba convencer a Isabel para que firmara los documentos que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta, Domingo golpeaba el suelo de repente o soltaba un rebuzno lastimero, como si quisiera advertir a su dueña. Ramón comenzó a sentirse incómodo. Miraba al burro ciego con odio cuando Isabel no prestaba atención. En su cabeza empezaron a surgir ideas más oscuras. Si la persuasión no funcionaba, tendría que recurrir a medidas más drásticas para deshacerse de ese animal molesto y sumir a la anciana en un estado de pánico total. Sabía que cuando una persona mayor pierde su único apoyo, se vuelve increíblemente vulnerable. Durante las semanas siguientes, Ramón interpretó el papel de un vecino devoto a la perfección. Soportó el silencio asfixiante de Isabel, aguantó el calor abrasador solo para tener una pequeña oportunidad de acercarse al viejo pozo y a los títulos de propiedad. Empezó a merodear por la casa cuando ella echaba la siesta,
rebuscando en los viejos armarios de madera en busca de alguna laguna legal. Era como un parásito, drenando lentamente la resistencia de su huésped bajo el pretexto del cuidado. Los aldeanos miraban desde fuera de la linde, veían al bueno de Ramón ayudando a la vieja bruja, y comenzaron a elogiarlo, creyendo aún más que Isabel era la mala por hacer que un hombre tan bueno como Ramón la sirviera. Ramón aprovechó ese apoyo para aislarla aún más. En secreto, le decía a todo el mundo que Isabel era muy terca, que prefería dejar que el agua del pozo se evaporara antes que compartirla con el pueblo, y que él estaba haciendo todo lo posible por cambiar eso. Creó un frente común de la multitud contra ella, empujándola a un callejón sin salida. El plan del codicioso estaba maduro. Ramón ya tenía la información necesaria sobre la salud cada vez más débil de Isabel y su dependencia de aquel cortijo. Solo esperaba el empujón final, un evento lo suficientemente fuerte como para quebrar su voluntad y obligarla a poner su firma en el papel de cesión de propiedad. Y en la oscuridad de su casa, junto a unas botellas de vino barato, Ramón sonreía mientras miraba la tenue luz que salía de la ventana de Isabel. No veía a una persona, solo veía un tesoro esperando a ser robado, y una barrera de piedra a punto de derrumbarse bajo su mano astuta. La paciencia del cazador estaba a punto de ser recompensada con el dulce sabor del poder y el dinero, sin importar que el precio fuera la devastación de un alma anciana y la traición flagrante a la ética de un vecino. En la quietud asfixiante de las siestas estivales de Extremadura, cuando hasta las cigarras parecían agotadas por el calor abrasador, en el cortijo de Isabel se libraba una guerra silenciosa. El único testigo y el guardián más leal de los secretos de aquella antigua casa de piedra no era un ser humano, sino Domingo, el viejo burro cuyos ojos se habían hundido por completo en la oscuridad. Sin embargo, era precisamente esa deficiencia visual la que parecía haber despertado en la criatura una extraña clarividencia, permitiéndole ver los rincones más oscuros del alma del hombre que tenía delante. Ramón, después de haberse ganado una pizca de la confianza inicial de Isabel, comenzó a pasar más tiempo dentro de los terrenos del cortijo. Se veía a sí mismo como un director de orquesta magistral, conduciendo el guión a su antojo. Sin embargo, cada vez que cruzaba el umbral del establo, Ramón sentía un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar de que el sol exterior ardía como un horno. Era por la presencia de Domingo. El burro nunca se quedaba quieto cuando sentía la cercanía del aliento de Ramón. Ya no era el animal viejo y lento que solía ser junto a Isabel. En cuanto el olor a sudor mezclado con la codicia de Ramón llegaba a su olfato, Domingo se transformaba al instante. Las reacciones del burro se volvieron más extrañas e intensas con cada día que pasaba. Cada vez que Ramón se acercaba para darle una palmada, fingiendo crear una escena cálida frente a Isabel, Domingo retrocedía bruscamente, sus largas orejas erguidas como dos pequeñas espadas, y su hocico canoso temblaba con una discreta repugnancia. Pero lo más aterrador eran sus coces. Domingo no pateaba sin sentido, golpeaba el suelo reseco con sus pezuñas de forma rítmica y constante, como un tambor de guerra. Cada golpe parecía apuntar directamente al corazón acelerado de Ramón, que latía con sus malvados cálculos. Esos sonidos secos resonaban en el patio de piedra, creando una presión invisible que a veces obligaba al villano a detenerse, con las manos y los pies torpes, como si acabaran de arrancarle su máscara de bondad. No solo pateaba, Domingo también tenía un gesto que le helaba la sangre a Ramón. Siempre giraba la cabeza hacia el viejo pozo que yacía silencioso bajo el olivo centenario. Aunque no podía verlo,
su cuello siempre se orientaba en esa dirección con una precisión absoluta, como una brújula atraída por el polo norte. Sus rebuznos ya no eran los sonidos roncos de la vejez, sino que tenían un profundo tono de advertencia que se arremolinaba en el aire, resonando en las paredes de piedra, como si quisiera decirle a Isabel, no confíes en él. Este hombre no ha venido por el agua, ha venido a robarnos la vida. Ramón empezó a sentir que la presencia del burro era una amenaza real para su plan perfecto. En su mente limitada y pragmática, solo podía interpretar estas acciones como signos de locura senil o enfermedad del animal. A menudo se decía a sí mismo, es solo un animal ciego, ¿qué demonios va a saber? Pero en el fondo, tenía miedo. Temía sus ojos blancos y vacíos que, aunque no veían nada, parecían escudriñar cada célula de engaño en su cuerpo. Temía cómo golpeaba el suelo justo cuando él iba a meter la mano en el bolsillo para comprobar los papeles de propiedad. Hubo momentos en los que, mientras Isabel se retiraba a la cocina a preparar té, Ramón no podía contener su odio. Levantaba el puño hacia el burro, con el rostro desfigurado por la ira oculta. Sin embargo, incluso sin ver el puño, Domingo inclinaba la cabeza con agilidad para esquivarlo y respondía con un rebuzno rotundo, haciendo que Isabel volviera antes de lo previsto. Cada vez que esto ocurría, Ramón tenía que forzar rápidamente una cara de compasión, fingiendo calmar al burro, agitado. Empezó a inventar historias sobre cómo el animal se estaba volviendo peligroso para ella, que era demasiado viejo y su cerebro estaba dañado, sentando las bases para convencerla de que se deshiciera de él. Sin embargo, lo que Ramón no podía entender era el vínculo sobrenatural entre Isabel y Domingo. Ella no miraba al burro con lástima por ser una criatura discapacitada, lo veía como un espejo de la verdad. Observaba cada coz, cada giro de cabeza de su leal compañero. Cada vez que Domingo se orientaba hacia el pozo y rebuznaba cuando Ramón estaba cerca, Isabel entrecerraba sus ojos de ceniza, recogiendo en silencio las piezas del rompecabezas de la sospecha. Sabía que los animales, especialmente una criatura que la había acompañado a través de tantas vicisitudes como Domingo, nunca mienten. La mentira es un privilegio, o una maldición, reservada solo para los humanos. En el mundo de Domingo, solo las vibraciones de un corazón, el olor del miedo y la fluctuación de las malas intenciones eran tan tangibles como la luz del sol. Con el tiempo, este enfrentamiento se hizo más evidente. Cuanto más amable intentaba parecer Ramón, más ferozmente reaccionaba Domingo. Una vez, Ramón trajo una cesta de manzanas maduras y jugosas, colocándola deliberadamente junto a la boca del pozo para atraer a Isabel y hablarle de vender la tierra. Pero Domingo se abalanzó, y aunque sus pasos a veces tropezaban con las piedras, usó su gran cuerpo para bloquear el camino, impidiendo que Ramón se acercara al pozo y negándose rotundamente a tocar las manzanas. Este acto instintivo de protección del territorio casi hizo que Ramón perdiera el control. Se dio cuenta de que, para vencer a esta mujer, primero tenía que apagar el ojo del animal. La batalla entre la sensibilidad pura y la astucia ciega estaba llegando a su punto álgido. Mientras Ramón creía que lo controlaba todo, en realidad, era el burro ciego quien tenía la llave de la verdad. Domingo permanecía allí, en medio del patio soleado del cortijo, una estatua viviente de lealtad y vigilancia, con las orejas en constante movimiento para captar las más mínimas vibraciones del enemigo. El ojo del animal, aunque cerrado al mundo de la luz, estaba más abierto que nunca para proteger la paz de esta tierra, convirtiendo cada paso de Ramón en un viaje culpable bajo la estricta supervisión de la naturaleza.
Su presencia era un recordatorio contundente de que hay verdades que no necesitan ser vistas con los ojos, y hay crímenes que quedan al descubierto desde que son solo una semilla en el pensamiento. La sequía no solo había agotado los acuíferos subterráneos, sino que parecía haber evaporado también los últimos vestigios de humanidad en la mente de Ramón. Su paciencia fingida se desvaneció por completo cuando sus intentos de convencer a Isabel para que firmara los papeles de cesión de tierras se encontraron con un silencio gélido. Para alguien obsesionado con el poder y la posesión como Ramón, el silencio de ella no era solo un rechazo, sino una humillación. Decidió que si no podía sacar a la presa de su madriguera con un cebo dulce, la quemaría con fuego. Esa noche, el cielo de Extremadura se oscureció por completo, una noche sin luna ni estrellas, como si el propio universo cerrara los ojos ante lo que estaba a punto de suceder. El viento cálido siseaba entre las rocas, trayendo consigo el olor a polvo y la muerte de los secos olivares. Ramón había logrado reclutar a 2 parados del pueblo, hombres borrachos y desesperados por la falta de agua, convenciéndolos de que toda su miseria era culpa de la vieja bruja. Les inculcó una idea cruel: si capturaban a Domingo, el tesoro y la herramienta mágica de Isabel, ella se derrumbaría y se vería obligada a entregar el secreto del agua. 3 sombras se deslizaron hacia el viejo cortijo de piedra. No entraron por la puerta principal, sino que treparon por el muro de piedra derruido de la parte trasera, donde se encontraba el establo aislado. El silencio de la noche fue desgarrado por el crujido de sus pasos sobre la grava y sus respiraciones agitadas y llenas de malicia. Ramón iba al frente, empuñando una soga gruesa y un palo de madera. Estaba convencido de que, en aquella densa oscuridad, una anciana frágil y un burro ciego no tendrían ninguna oportunidad de resistirse. Al entrar en el establo, el olor a heno húmedo y el fuerte aroma animal les golpeó en la nariz. Domingo, aunque no podía ver nada, sintió inmediatamente la invasión de la oscuridad. No se quedó quieto. El burro ciego retrocedió hasta el rincón más profundo del establo, su respiración se volvió pesada, y sus pezuñas golpearon el suelo de tierra, produciendo sonidos secos que resonaban como una última advertencia. Pero el miedo del animal solo excitó más a Ramón. Se rió entre dientes en la oscuridad y ordenó a los otros 2 que lo rodearan para cerrar el círculo. La lucha se desarrolló en un espacio reducido y violento. Los hombres rudos se abalanzaron para agarrar la crin y las orejas de Domingo, intentando pasar la soga por su cuello. El burro ciego se retorció, usando toda su fuerza para cocear. Sus patadas desesperadas golpearon las paredes de madera con un estruendo. Uno de los hombres fue alcanzado en la pantorrilla. Gritó de dolor y respondió con un fuerte puñetazo en el costado del animal. En ese momento, la crueldad alcanzó su punto máximo. Ya no veían a Domingo como un ser vivo, sino como un obstáculo que debía ser sometido a cualquier precio. Justo cuando Ramón se preparaba para tirar con fuerza de la soga y arrastrar a Domingo fuera, una pálida luz amarillenta de un candil de aceite apareció de repente en la puerta del establo. Allí estaba Isabel. No llevaba el desaliñado camisón de una anciana despertada en mitad de la noche, sino que aún vestía su sencilla capa negra, con la espalda tan recta como un viejo ciprés en medio de una tormenta. La llama del candil iluminaba su rostro, resaltando las profundas arrugas, pero sus ojos de ceniza brillaban con una extraña y solemne autoridad. Su presencia congeló el ambiente. Los 2 hombres que acompañaban a Ramón temblaron, sus manos soltaron la soga, aterrorizados por la mirada de la mujer a la que llamaban bruja.
Pero Ramón, con la razón nublada por el veneno de la codicia, se quedó inmóvil. La miró con desafío, sus manos aún apretando la cuerda que ahogaba el cuello del burro agonizante. Isabel no gritó pidiendo ayuda, ni se abalanzó sobre los intrusos. Simplemente se quedó en silencio, mirando con una dolorosa compasión a Domingo, que temblaba, y luego posó lentamente su mirada en Ramón. Su voz resonó, grave pero clara, atravesando el silbido del viento. Tened cuidado con lo que intentáis arrebatar. A veces, lo que os lleváis no es un animal o una tierra, sino la última oportunidad que os queda para seguir siendo humanos. Esa frase no contenía amenaza, pero tenía el peso de un veredicto del tribunal de la conciencia. Los dos hombres que acompañaban a Ramón soltaron la cuerda al instante. Retrocedieron y huyeron hacia la oscuridad como ladrones sorprendidos en el acto. Solo quedó Ramón, frente a Isabel, bajo la tenue luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. Vio en los ojos de ella no odio, sino una profunda lástima. Una emoción que lo hizo sentirse más pequeño y patético que nunca. Arrojó la soga al suelo, escupió con rabia y se marchó furioso. Pero sus hombros ya no mostraban la arrogancia de antes. Isabel dejó el candil en el suelo y se acercó lentamente a Domingo. Abrazó su gran cabeza, susurrándole palabras de consuelo que sólo esas dos almas solitarias podían entender. En la profunda noche del campo español, la línea entre el ladrón y la víctima se había invertido. El que quería robar era ahora el que había perdido su alma, mientras que la atacada conservaba intactos su orgullo y su compasión. El clímax de la crueldad resultó ser el comienzo del colapso de un oscuro plan, al enfrentarse a una fuerza que ni el acero ni la brutalidad podrían tocar jamás, la fuerza de un corazón en paz. La quietud regresó al cortijo de piedra, pero el eco de la advertencia aún flotaba en el aire, como un presagio de tormentas aún más terribles que estaban por llegar a aquel pueblo. Isabel sabía que la batalla no había terminado, pero esa noche, bajo la pálida luna, ella y Domingo habían protegido lo más valioso, la fe en la bondad en medio de un mundo que se secaba de odio. Tras la terrible noche en el establo, la atmósfera en el pueblo extremeño no solo no se calmó, sino que se volvió tan densa como el alquitrán bajo el sol abrasador. Ramón, en lugar de temblar ante la poderosa advertencia de Isabel, transformó la humillación de haber sido descubierto en una nueva furia, más sutil y cruel. Inició una campaña de aislamiento total contra el cortijo de piedra. Ramón recorrió cada rincón, desde la taberna hasta la parada de las cubas de agua, pregonando que la vieja bruja había lanzado una maldición sobre cualquiera que osara acercarse a su casa. Guiados por el odio, los vecinos, ya agotados por la sequía, encontraron un nuevo objetivo para descargar su ira. Levantaron vallas de estacas de madera y alambre de espino justo en el límite de las tierras de Isabel, convirtiendo el cortijo en una prisión sin barrotes. Las piedras comenzaron a volar sobre los viejos muros de piedra cada noche, acompañadas de maldiciones que resonaban en el silencio, rompiendo el sueño de la anciana y su burro ciego. Sin embargo, fue en esos días más oscuros de odio cuando comenzaron a ocurrir una serie de eventos extraños, que sacudieron la creencia del pueblo en la llamada magia negra. Cada madrugada, cuando la bruma del altiplano aún cubría los tejados de adobe, algunas de las familias más pobres del pueblo, aquellas que ya no tenían dinero para comprar agua de las cubas y se repartían las últimas gotas turbias del fondo de sus tinajas, encontraban de repente un milagro en el umbral de su puerta. Eran cubos de madera llenos de agua cristalina y fresca, con pequeñas gotas de rocío aún en sus bordes. No había huellas humanas en el suelo polvoriento,
ni nadie oía llamar a la puerta o el sonido de un carro. Esos cubos de agua aparecían en silencio, como si hubieran brotado de la tierra durante la noche. Al principio, quienes recibían el agua temblaban de miedo. Se arrodillaban a rezar, creyendo que era un milagro de los santos que los salvaba de una muerte por sed. El rumor de los cubos de agua bendita se extendió como la pólvora. Ramón, al enterarse, se enfureció aún más. Intentó explicar que seguramente era una trampa de Isabel para envenenar a los aldeanos, o que era agua embrujada para robarles el alma. Sin embargo, la sed humana es siempre más fuerte que el miedo a los demonios. Las familias más desesperadas arriesgaron sus vidas para probar esa agua. Descubrieron que su sabor era dulce, más puro que cualquier agua que hubieran bebido en sus vidas. La salud de los niños desnutridos comenzó a mejorar. Los ancianos débiles ya no se desmayaban por el agotamiento. La extrañeza no terminó ahí. Mientras que durante el día los aldeanos seguían a Ramón para lanzar piedras y construir vallas para aislar a Isabel, por la noche, un silencio peculiar envolvía el pueblo. Aquellos que más la habían maldecido en voz alta, ahora callaban al ver los cubos de agua aparecer frente a las casas de sus vecinos más necesitados. Una terrible contradicción comenzó a surgir en la comunidad. Seguían temiendo a Isabel, seguían creyendo en las mentiras de Ramón porque eran fáciles de entender y satisfacían su ira, pero en lo más profundo de su instinto, no podían negar la existencia de esa fuente de vida que estaba nutriendo silenciosamente al pueblo. Por su parte, Isabel mantenía su vida silenciosa como un fantasma en su propia casa. Las vallas de espino no detenían sus pasos, pero tampoco se la veía salir. Aceptaba el aislamiento como un destino predestinado. Cada mañana, seguía de pie junto a su viejo pozo, acariciando la crin de su burro Domingo, mirando hacia el pueblo sumido en el odio. Su mirada no mostraba satisfacción al ver a los aldeanos usar su agua, ni dolor al oír las piedras golpear su tejado. Era una serenidad casi surrealista, un tipo de bondad que no necesitaba ser correspondida, ni siquiera conocida. El nudo de la cuestión residía en que la falsa bondad, que Ramón intentaba atribuir a Isabel, se estaba convirtiendo en una verdad que él no podía controlar. Ramón comenzó a acechar cada noche para atrapar al culpable de llevar el agua al pueblo. Estaba seguro de que Isabel no podía transportar sola esos pesados cubos a través de las vallas de espino sin ser descubierta. Pasó noches en vela, escondido detrás de los cactus, con los ojos fijos en la entrada del cortijo de piedra. Pero el resultado siempre era nulo. El cortijo permanecía cerrado, el burro Domingo seguía inmóvil en su establo. Y no se oía ni un solo ruido proveniente de la casa de la bruja. Y sin embargo, a la misma hora, en diferentes casas del pueblo, los cubos de agua aparecían. La impotencia de Ramón comenzó a convertirlo en un paranoico. Sospechaba que sus propios vecinos lo habían traicionado para ayudar en secreto a Isabel. Registró sus casas, interrogó a los pobres que bebían el agua bendita, pero todo lo que obtuvo fueron miradas de desconcierto y una fe ciega en lo sagrado. La grieta en el corazón del pueblo se hizo evidente. Por un lado, estaba el odio ruidoso y agresivo liderado por Ramón, por el otro, una gratitud silenciosa y temerosa hacia la misteriosa fuente de agua. Este fragmento refleja una amarga realidad social. La gente a menudo cree fácilmente en el mal porque es ruidoso, pero duda del bien porque es demasiado silencioso. Pueden lanzar piedras a la casa de alguien durante el día,
pero están dispuestos a aceptar la ayuda de esa misma persona por la noche bajo el disfraz de un milagro. La bondad de Isabel en este punto no era simplemente proporcionar agua, sino una prueba para la conciencia de toda una comunidad. Los colocó en una situación irónica, donde se veían obligados a enfrentarse a su propia cobardía cada vez que llevaban un vaso de agua a sus labios. Ramón, en su desesperación por mantener su poder, tomó una decisión aún más cruel. Convocó a los aldeanos a celebrar una ceremonia de exorcismo, justo delante de la puerta de Isabel para ahuyentar a los malos espíritus y exigirle que abriera el pozo para que todos pudieran controlarlo. Quería usar la fuerza de la multitud para obligarla a salir. Pero no esperaba que el giro de los acontecimientos provocado por la falsa bondad de Isabel fuera en realidad una soga que se estaba apretando lentamente alrededor de su propio engaño. Cuanto más la aislaban, cuanto más la odiaban, más preciosos y sagrados se volvían esos cubos de agua cristalina a los ojos de los más necesitados. El verano español continuaba derritiéndolo todo, pero bajo la corteza de piedra seca del cortijo y en el fondo de aquellos misteriosos cubos de agua, otra verdad comenzaba a emerger. El silencio de Isabel ya no era una huida, sino una presencia poderosa. No necesitaba salir para demostrar su bondad. Dejó que la propia sed y la verdad de la vida hablaran por sí mismas. El final de este pasaje deja una pregunta inquietante. ¿Podría el pueblo seguir maldiciendo a la mujer que les impedía morir de sed? ¿O elegirían derribar las vallas que ellos mismos habían construido para buscar la verdadera redención? El odio tiene límites, pero la verdadera compasión es infinita. Y este giro silencioso había comenzado a mover la rueda del destino para todas las personas que se encontraban en la frontera entre la vida y la muerte en esta tierra implacable. La paciencia de Ramón se había agotado junto con las aguas subterráneas de Extremadura. Cuando los misteriosos cubos de agua continuaron apareciendo como un desafío arrogante a la autoridad que intentaba establecer, Ramón comprendió que no podía esperar ni un segundo más. Esa noche, mientras el pueblo entero se sumía en un falso silencio, decidió dar el paso final. Ya no necesitaba la complicidad de la multitud, porque la codicia, cuando alcanza su punto máximo, se convierte en una religión solitaria, donde él es a la vez el sumo sacerdote y el único devoto. Se deslizó a través de la valla de alambre de espino, con las manos arañadas y sangrando, pero no sentía dolor. En su mente solo existía la imagen de los títulos de propiedad y una fuente inagotable de agua que lo llamaba. Ramón irrumpió en la casa de Isabel por la ventana de la bodega. Caminó de puntillas, conteniendo la respiración para no despertar a la vieja bruja, que dormía en el piso de arriba. Sin embargo, en cuanto sus pies tocaron el suelo de piedra húmedo del sótano, un sonido extraño que emanaba de las profundidades de la tierra lo detuvo en seco. No era el gemido de un alma, ni el gruñido de un demonio como él había inventado, sino el sonido de metal chocando, el chirrido seco de una polea y el ruido del agua vertiéndose en un depósito. Ese sonido lo guió hasta la boca del viejo pozo, escondida detrás de un muro de ladrillos en ruinas en la bodega. Descendió al pozo usando una cuerda resistente, con el corazón latiéndole como si fuera a salirse del pecho. Cuando sus pies tocaron una estrecha repisa de piedra a unos 10 metros bajo tierra, Ramón se dio cuenta, estupefacto, de que se encontraba ante una obra de ingeniería tan grandiosa como demencial. Aquel pozo no estaba conectado a ningún acuífero. La luz de su linterna barrió un sistema enmarañado de tuberías de terracota y depósitos de piedra finamente tallados. Era un gigantesco sistema de recogida y filtrado de agua de lluvia, un legado de ingeniería que el difunto esposo de Isabel había pasado toda su vida construyendo.
El agua del pozo era, en realidad, el agua acumulada de las escasas tormentas de años pasados, conservada y purificada a través de múltiples capas de arena, grava y carbón activado. Pero esa no era toda la verdad. Cuando la luz de la linterna de Ramón se deslizó hacia otro rincón oscuro, se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Vio docenas de bidones vacíos con la etiqueta de una empresa de suministro de agua potable de la lejana ciudad. Una verdad terrible y amarga se reveló: el agua milagrosa actual no provenía de la lluvia, ni de la magia. Isabel estaba, en realidad, agotando su dinero hasta el último céntimo, usando todos los ahorros de su vida para contratar en secreto camiones cisterna desde la ciudad en plena noche, y luego verter sigilosamente el agua en su sistema de depósitos. Estaba comprando la vida para todo el pueblo al precio de su propia ruina. Ramón se quedó allí, petrificado en la oscuridad y el olor a humedad de la piedra. En sus manos sostenía las facturas del pago del agua, cuidadosamente guardadas en una grieta de la roca. Lo entendió todo: la razón por la que ella vivía encerrada, la razón por la que soportaba todos los insultos sin una sola palabra de explicación. No quería que el pueblo le estuviera agradecido, porque sabía que si descubrían la verdad, el orgullo de aquellos campesinos les impediría aceptar el agua. Preferirían morir de sed antes que estar en deuda con una mujer a la que habían despreciado. Había elegido convertirse en una bruja para poder interpretar el papel de una santa en la oscuridad. Su bondad era tan grande y dolorosa que convertía todos los cálculos, el odio y la ambición de Ramón en un montón de basura ridícula. Esta verdad fue como un puñetazo de 1000 kilos que golpeó el alma podrida de Ramón. Se había creído el más listo, el que desentrañaría los secretos de la naturaleza, pero resultó ser solo una marioneta insignificante bailando al son de la infinita compasión de una mujer a la que consideraba su enemiga. Miró hacia el fondo del pozo, donde las últimas gotas de agua se filtraban en el depósito, cada gota una gota de sangre de un sacrificio silencioso. Se sintió patético ante aquel sistema de ingeniería tan humano. Un testimonio del amor de un esposo por su mujer y del amor de una esposa por la tierra que la había abandonado. Este giro no solo cambió la trama, sino que desgarró la máscara de hipocresía moral del pueblo. Mientras los aldeanos construían vallas para aislarla, ella usaba sus últimos ahorros de jubilación para comprarles agua. Mientras le lanzaban piedras a su tejado, ella filtraba meticulosamente cada gota para dejarla en el umbral de sus puertas. La dualidad del ser humano se hizo más evidente que nunca: por un lado, la crueldad colectiva en nombre de la justicia, por el otro, la salvación solitaria en nombre del amor. Ramón se desplomó sobre la repisa de piedra, la luz de su linterna se debilitó y se apagó. En la densa oscuridad del pozo, oyó el rebuzno de Domingo resonando desde arriba. Un rebuzno triste pero poderoso, como una sentencia. No encontró títulos de propiedad, ni oro mágico, solo encontró un espejo que reflejaba su propia inmundicia. Este pozo no contenía agua, era un templo de penitencia al que se había visto obligado a entrar. Este giro no trajo la satisfacción del descubrimiento, sino el colapso total de la fe del codicioso en sí mismo, preparándolo para un enfrentamiento inevitable con la mujer que tenía en sus manos el destino de toda la región. Ramón permanecía inmóvil en el fondo del pozo, sosteniendo con manos temblorosas la vieja carta que acababa de encontrar en un hueco secreto de la roca. La pálida luz de la linterna en su cabeza recorría las líneas escritas a mano, descoloridas por el tiempo, pero cada palabra aparecía como una puñalada directa en la coraza de codicia que tanto se había esforzado por construir. La carta no era solo un recuerdo,
era una acusación contundente contra la crueldad de toda una comunidad y, especialmente, contra él mismo, el líder de la caza de una mujer indefensa. El contenido de la carta revelaba una verdad amarga sobre el esposo de Isabel, a quien los aldeanos habían despreciado y tratado como un loco. Él había sido un ingeniero hidráulico con una visión adelantada a su tiempo, que había predicho las feroces sequías que devastarían la región. En lugar de recibir apoyo, fue ridiculizado por los mismos vecinos a los que quería salvar. Fue aislado y finalmente expulsado de su tierra ancestral porque consideraban que sus obras de canalización eran magia negra o ideas imposibles. Ramón se dio cuenta de que el pozo y el sofisticado sistema de filtrado que acababa de descubrir no eran herramientas del diablo, sino el fruto de un amor incondicional y una visión de futuro aplastada por el prejuicio. El juicio de su conciencia comenzó a acosarlo cuando leyó la parte que explicaba por qué Isabel había elegido vivir de forma tan fría y reservada. Ella no odiaba a los aldeanos, a pesar de cómo habían tratado a su esposo y a ella misma. Al contrario, mantenía una apariencia dura y distante porque comprendía profundamente el orgullo de la gente del campo. Sabía que si se presentaba como una benefactora, los aldeanos se sentirían humillados. Preferirían una muerte seca antes que aceptar ayuda de la familia de alguien a quien habían despreciado. Había elegido interpretar el papel de la villana, aceptando todas las maldiciones y el aislamiento, solo para poder dejar en silencio los cubos de agua que les salvaban la vida en sus puertas cada mañana. Ramón repasó sus propias acciones: fingir amabilidad para encontrar una debilidad, conspirar para robar a Domingo y alentar a la multitud a apedrear la casa de Isabel. Todo apareció como un reflejo de su extrema bajeza. Se sintió humillado al darse cuenta de que, mientras él calculaba cada metro de tierra para expandir su olivar, la anciana a la que consideraba su enemiga estaba gastando sus últimos ahorros para traer agua desde la lejana ciudad para salvar, precisamente, sus olivos y a su familia. Cada gota de agua cristalina que ahora goteaba por el sistema de filtrado parecía estar lavando la máscara de engaño de su rostro, revelando un alma que temblaba de culpa. El cielo de Extremadura, después de meses de ser calcinado por la ira del sol, de repente se tornó de un pesado color plomizo, una melancolía que presagiaba el fin de una era de sequía. Nubes cargadas de electricidad y agua descendieron, casi tocando los tejados musgosos del cortijo de piedra. En esa quietud extraña, el primer trueno retumbó en el horizonte lejano, no como una amenaza, sino como una campana de liberación, despertando la conciencia de un pueblo entero sumido en la ignorancia y el odio. Ramón salió de la bodega del pozo, con la ropa manchada de barro y los ojos enrojecidos por lágrimas tardías. Se quedó allí, en medio del patio del cortijo, y vio a Isabel sacar lentamente a su burro ciego, Domingo. Un viento frío sopló, trayendo el intenso olor a tierra sedienta, y entonces cayeron las primeras gotas de lluvia. No cayeron dispersas, sino que se desplomaron como una cascada, lavando el polvo acumulado en los muros de piedra, en las hojas grises de los olivos y en los corazones endurecidos por la envidia. Isabel permaneció quieta bajo la cortina blanca de la lluvia, con el rostro vuelto hacia el cielo, dejando que el agua fresca corriera por las arrugas del tiempo. A su lado, Domingo se erguía como una estatua de piedra, con el hocico extendido para recibir las gotas del cielo. Ramón observó la escena, y por primera vez en su vida, sintió la intensa vibración de la redención. Ya no quería la tierra. El papel de cesión que una vez consideró un tesoro era ahora solo un trozo de basura en su mano, empapado y desintegrado por la lluvia.
Comprendió que la vida que Isabel había protegido durante tanto tiempo no era el agua, sino la dignidad de la gente de esa tierra. La lluvia actuó como un catalizador, disolviendo las vallas de alambre de espino que los aldeanos habían levantado. A lo lejos, comenzaron a aparecer figuras humanas. No traían piedras, ni maldiciones. Caminaban en silencio bajo la lluvia, con los pies descalzos hundiéndose en el barro, dirigiéndose hacia el cortijo de Isabel. Los vecinos que la habían aislado, los que habían recibido sus cubos de agua silenciosos cada mañana, ahora estaban frente a su puerta con un remordimiento inconfundible. Vieron a Ramón de pie junto a Isabel, vieron al burro ciego disfrutando de la vida, y vieron el viejo pozo, la fuente de todos los susurros venenosos, ahora rebosante de agua de lluvia pura. La redención no ocurrió con disculpas vacías o discursos grandilocuentes. En esta dura región rural de España, la verdad se reconoce con acciones. Un anciano del pueblo, el que más había gritado en la taberna, se adelantó. No dijo una palabra, simplemente usó sus manos ásperas para arrancar una de las estacas de la valla. Ese acto fue como una señal. Todo el pueblo comenzó a moverse. Juntos, derribaron las barreras que ellos mismos habían creado. El sonido de la madera rompiéndose y el alambre cortándose se mezcló con el de la lluvia, creando una sinfonía de reconciliación. Pero lo más único y profundo de esta redención fue lo que sucedió después. Nadie se fue después de que la valla cayera. En lugar de traer cubos para recoger agua, algo que ahora tenían del cielo, cada aldeano regresó a su casa y volvió con algo en la mano. Eran pequeños plantones de olivo, verdes y frescos, que habían protegido cuidadosamente durante la sequía. Entraron en el patio de Isabel, eligieron en silencio lugares alrededor del viejo pozo y comenzaron a cavar la tierra. Bajo la lluvia torrencial, las mismas personas que habían apedreado esta casa ahora estaban arrodilladas, usando sus propias manos para plantar nueva vida. Uno a uno, los pequeños olivos fueron plantados, rodeando el pozo de piedra como un abrazo protector. Era una compensación por los años de rechazo que sufrió el esposo de Isabel, y también un compromiso con un futuro diferente. No plantaban los árboles para ella, sino para su propia conciencia, para que cada vez que vieran crecer este olivar, recordaran la lección de la bondad silenciosa y el perdón incondicional. A medida que avanzaba la tarde, el olivar alrededor del pozo se hizo más denso, formando un escudo verde que protegía la fuente de agua y el alma del cortijo. Isabel miró el olivar recién plantado, luego a sus vecinos, empapados por la lluvia pero con una serenidad reflejada en sus ojos. No lloró, pero sus labios esbozaron una sonrisa rara y radiante como el sol después de la tormenta. Llevó a Domingo entre los aldeanos, y por donde pasaba, la gente inclinaba la cabeza con respeto. El odio se había ahogado en la inundación, dando paso a una profunda empatía. Ramón, el que había iniciado todo el caos, fue el último en plantar un árbol. Eligió un lugar justo al lado de la entrada, como un guardián que jurara proteger de por vida la paz de esta gran mujer. La historia concluye cuando la lluvia amaina, dejando una atmósfera clara y el rico aroma de la tierra húmeda y las hojas de olivo. El espectacular atardecer de Extremadura apareció tras las nubes, bañando en oro el nuevo olivar y el viejo pozo. El burro ciego, Domingo, apoyó la cabeza en el hombro de Isabel, soltando un gemido de satisfacción. Bajo el olivo centenario, el pozo ya no era un secreto oscuro, sino un símbolo de redención.
Los aldeanos se dispersaron en silencio, pero sus corazones estaban llenos de otro tipo de agua fresca, el agua del perdón. La barrera entre las personas había desaparecido, dejando solo un vínculo tan duradero como las raíces de los olivos, profundamente arraigado en la tierra madre de España, como testimonio de una verdad eterna, la bondad, aunque sea sepultada bajo el polvo de la envidia, finalmente brotará con fuerza cuando caigan las gotas de lluvia de la verdad. La historia de Isabel y su viejo pozo en la tierra de Extremadura no es simplemente un retrato de la vida rural española, sino un profundo espejo de la dualidad de la naturaleza humana, donde la frontera entre un santo y un villano es a veces tan delgada como una idea. A través del viaje de los personajes, reconocemos el inmenso poder de la bondad silenciosa. La verdadera bondad no necesita aplausos. Isabel eligió enfrentar el odio con una compasión callada, comprando la vida para aquellos que la apedreaban sin esperar reconocimiento, recordándonos que las personas más incomprendidas son a menudo las que se sacrifican por nosotros en el más absoluto silencio. Este contraste se intensifica a través de la imagen del burro ciego, Domingo, un valioso símbolo artístico de la clarividencia del instinto. A pesar de perder la vista, veía la naturaleza engañosa del hombre con más claridad que nadie, reflejando la amarga realidad de que la razón humana es fácilmente cegada por la codicia y los prejuicios. Sin embargo, la historia no termina en tragedia, sino que abre un esperanzador camino de redención a través del despertar de la conciencia de Ramón. De ser un depredador ambicioso, fue doblegado no por el poder, sino por un corazón abrumadoramente compasivo, demostrando que incluso el alma más corrupta puede ser purificada si se atreve a enfrentar la verdad. Finalmente, la imagen de los aldeanos derribando juntos las vallas y plantando un nuevo olivar alrededor del pozo se convierte en un símbolo eterno de reconciliación, afirmando que el verdadero perdón no reside en palabras elocuentes, sino en la acción de reconstruir los valores que se habían roto. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todo el mundo. Os deseo paz y felicidad.